video que presentamos es un homenaje al Dr. Enrique de Altahuit Godas, un universitario excepcional y pionero en el tema de la seguridad de la información en nuestro país. Escuchar sus opiniones sobre los desafíos de México en ciberseguridad es una gran oportunidad para plantearnos nuevas metas. Muchas gracias, Enrique, por tu trabajo, por tu dedicación y por tus aportaciones. Todos sabemos que actualmente las nuevas tecnologías de información y comunicación, por sus siglas también conocidas como TIC, son herramientas que permean ya de manera profunda la vida económica, social, cultural e institucional de las sociedades a nivel global. En los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y los individuos, el uso de las tecnologías digitales en sus modalidades de hardware y software ha revolucionado las formas de organizarse y ha generado cambios de enorme relevancia en los modos de relacionarse y de comunicarse en todo el mundo. Sin embargo, a la par de los avances propiciados por la adopción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, también se ha hecho evidente la vulnerabilidad a la que están expuestos tanto los organismos como las personas en términos de la seguridad de la información, de sus comunicaciones y acervos digitales. Graves casos de hackeo en el mundo a lo largo de los años ilustran esta problemática y la necesidad de hacerle frente con herramientas desarrolladas en el propio campo de las TIC y en particular en el rubro de la llamada seguridad de la información. No obstante, en el caso de México, a pesar de algunos avances, la inversión en investigación y formación de capital humano especializado en este campo, tanto por parte del gobierno como de las empresas, sigue siendo claramente insuficiente. Un pionero en los esfuerzos para subsanar esta insuficiencia en nuestro país, mediante la formación de recursos humanos orientados a la seguridad de la información, ha sido el doctor Enrique de Altahuit Godas, uno de los creadores e instructor destacado del Diplomado de Seguridad de la Información, que se imparte en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, y coautor del libro La Seguridad de la Información. En 1989 me invitan a regresar a la UNAM, de donde yo había salido, para ayudar en la instalación de una supercomputadora allí en este cómputo académico. Y como parte del proceso de instalación y compra, tuve que tomar unos cursos de seguridad con la empresa que fabricaba esa máquina y me gustó. Y luego me tuve que dedicar a echar a andar esa máquina y a administrar su uso durante más de un año, y la preocupación era la seguridad de la información, lo cual es hoy en día obsoleto, pero en aquel momento era ya una cosa importante. Entonces ahí emprendí pues lecturas y seminarios sobre esto de seguridad. Oye, Adela, ¿cuándo conociste al doctor de Altahuit? Pues fíjate que lo conocí entre 96 y 2001, porque yo fui a hacer una visita a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales en Aragón y él era coordinador del Centro Tecnológico. Y ahí es donde lo conocí. Ah, mira, ¿qué tal? Sí. Después, bueno, cuando yo vengo aquí a la DGTIC, me entero que él fue director de Telecom de julio de 2001 a marzo de 2004. Conocí al doctor Enrique de Altahuit en la prepa. Fue mi profesor de cálculo allá por 1964. Él me ayudó mucho a desarrollar mi vocación de científico y a dedicarme a las ciencias. Entré a la Facultad de Ciencias a estudiar física y luego matemáticas, y siempre fue un importante mentor. Pues el mundo funciona hoy en día en base a la información. Y digo el mundo no solo a nivel institucional, de gobierno, sino a nivel inclusive comercial.
y lo que hoy se llaman los grandes datos, los conjuntos enormes de datos que se recopilan sobre lo que hacemos, lo que compramos, lo que decimos, y que luego son analizados para vendernos cosas o para fabricar cosas. Entonces, eso para muchas empresas es una parte importante de su patrimonio, de su capital. No se diga en los gobiernos que tienen que proteger la información de sus acciones y de sus fuerzas armadas, de su inteligencia. Entonces la civilización de este siglo se mueve a través de la información, y si la información no está segura, pues es un relajo. Bueno, y ahora tú platícame cómo conociste al doctor Daltabuit. Bueno, yo lo conocí cuando él era director de telecomunicaciones, porque instaló como una sucursal de la dirección ahí en el Centro Polanco. Entonces él estaba la mitad del tiempo ahí en Polanco, en el Centro Polanco, y la otra mitad aquí en Ciudad Universitaria. Y porque así tenía un poco más de control sobre el diplomado de seguridad de la información. Lo volví a encontrar ya cuando había terminado mi posgrado y yo trabajaba aquí en DGESCA de subdirector y él era secretario académico del Instituto de Astronomía. Ahí estaban desarrollando el telescopio de San Pedro Mártir, el telescopio de 2 metros, y entonces tuvimos una interacción muy rica entre la computación y el telescopio de San Pedro Mártir. Porque ya desde hace algunos años, en Estados Unidos y en Rusia y en Europa, se declaró abiertamente un nuevo tipo de guerra, que es la ciberguerra. Antes había la guerra de infantería, la guerra aérea, la guerra naval, y ahora pues ya han decretado que existe una cosa que es la guerra cibernética. Eso a nivel de esos países, ¿no? En México estamos en una situación verdaderamente patética porque no hay ninguna carrera en seguridad informática. En Estados Unidos hay 20 programas de doctorado en seguridad informática y aquí en México ni siquiera una miserable licenciatura. Entonces, pues estamos totalmente dependientes de lo que traigamos de conocimientos del extranjero. O sea, no estamos produciendo información para la seguridad de la información y no estamos preparando a nuestros alumnos. Lo que hizo fue unir un grupo de personas que estaban trabajando en esa área, externas completamente a la universidad, y llamó ese diplomado. Con decirte que ahorita ya vamos en la generación 31, y Sí. se abrió durante estos años, o sea, son 15 realmente, 2 generaciones por año, y ha sido todo un éxito. Luego, cuando fui director de GESCA en 89, lo invité a que fuera director de investigación. Estuvo un tiempo como director de investigación, fue parte del grupo que seleccionó la supercomputadora de la UNAM, la primera supercomputadora pues, en Latinoamérica y en muchísimos países. También nos ayudó a desarrollar la biblioteca digital, que en esa época era una innovación mundial de poder tener sobre todo los periódicos, la hemeroteca digital, tener todos los periódicos el mismo día en internet y digitalizados y localizable cualquier información. Él desarrolló un algoritmo muy interesante para búsqueda de texto completo que lo usamos por muchos años. Cuando empezó este diplomado, empezó porque varios de nosotros nos dimos cuenta de que había esa gran carencia en la universidad y no encontramos ningún nicho en una carrera universitaria
ni en ingeniería, ni en facultad de ciencias para hacer esto, y por otra parte existía una necesidad del sector privado de capacitar gente para sus departamentos de seguridad. Entonces, como parte de la misión del Centro de Estudios Multidisciplinarios, que es llevar la universidad a donde estén los clientes, vamos a decirlo así, pues nos dedicamos a instrumentar y preparar un diplomado de 240 horas, que es lo que sirve para por lo menos los responsables de cómputo de las empresas aprendan algo de seguridad. Y armamos el currículum en base a las lecturas, en base a invitaciones que hicimos. En fin, tratamos de cubrir todas las áreas, con una interesante excepción. Bueno, no excepción, sino peculiaridad. Y es que de los maestros del diplomado, solamente 2 somos profesores universitarios. Todos los demás instructores se han conseguido de diferentes especialidades y trabajan en empresas u otras universidades. Finalmente, cuando se adquirió la supercomputadora, él se encargó de la instalación de ella, la construcción de la infraestructura, de todas las instalaciones, y al comenzar a funcionar, su vocación de trabajo en seguridad informática lo dominó, y desde esa época se puso a trabajar en lograr primero la seguridad de la supercomputadora, una de las condiciones, características para tener una supercomputadora en un país en desarrollo, y que estuviera administrada por mexicanos, era que tuviéramos un equipo muy sólido de seguridad para el equipo. Él empezó a formar alumnos, empezó a desarrollar cursos que culminaron con un proyecto muy, muy importante. No diría el más importante de su vida, porque todos otros aspectos también fueron muy importantes, pero el aspecto de formar gente, crear el diplomado de seguridad informática, y yo creo que un buen número de las personas de alto nivel en México y probablemente en Latinoamérica hayan pasado por los cursos que él creó y impartió por muchos años. Entonces se han capacitado arriba de 700 gentes en el área de seguridad, provenientes de muchas empresas e instituciones, desde la Marina, la Armada de México, hasta, por ejemplo, CERS. Entonces eso ha sido una cosa muy agradable, lograr que se interesara gente tan dispar en una disciplina que realmente vale la pena. Y bueno, el doctor Daltabuy, pues es un investigador, fue un investigador titular C desde 1999 hasta el momento en que se jubiló. Y la verdad, ser investigador titular C de esta universidad sí. Es, bueno, una persona muy valiosa. Si no hay ninguna agencia del gobierno mexicano que esté dedicada a la seguridad de la información, hay una agencia dedicada a proteger los datos personales, la privacidad, pero no hay ninguna agencia que se dedique a hacer investigación y a hacer propuestas de protección de la información. Y lo malo es que no estamos creando conciencia a nuestros estudiantes
de que esto de la seguridad de la información es extremadamente importante. Somos unos novatos en eso.